Sí, vamos a empezar, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias, también vamos a abrir nuestro corazón a la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a entrar a la palabra de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 5 va a ser nuestro texto. Una de las cosas que debemos de preocuparnos o debemos de preguntarnos en la vida es cómo estar agradando a Dios, cómo permanecer sacándole sonrisas al Señor, sacándole alegrías, y esto no significa que Él esté triste. Lo que estoy diciendo es que debemos de preguntarnos cómo poder agradar a Dios día tras día y también qué cosas le agradan al Señor. Ahora, hay muchas cosas que le agradan a Dios y una de ellas, la más importante, yo creo, o una de las más importantes es la obediencia y que nosotros podamos amarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Pero también debemos de preguntarnos qué cosas le desagradan. Hay cosas que le desagradan, hay cosas que delante de Él son despreciables. Una de las cosas que están en la Escritura como abominables, cosas en la Escritura que están como despreciables para Dios, es la idolatría. Y quiero hablarle un poco al respecto. Ahora, usted puede ver en los mandamientos incluso la prohibición de tal cosa, la prohibición de la idolatría. En el libro de Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5 dice la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice Éxodo capítulo 20, verso 3 al 5. Así es que lo que estamos viendo en este texto, lo que nos dice este texto es que la idolatría, hermanos, incluso nos convierte en aborrecedores de Dios. Cuando nosotros somos personas idólatras, aborrecemos las cosas de Dios o nos convertimos en aborrecedores de las cosas de Dios y de Dios mismo. Ahora, esto por consecuencia nos hace estar del lado equivocado, de un lado donde hay maldición, de un lado donde hay fracaso, de un lado donde nosotros vamos a estar padeciendo toda la vida. Entonces necesitamos estar del lado correcto, donde está la bendición, que es agradar a Dios. En nuestro texto, el apóstol Juan tiene esa preocupación de que el pueblo de Dios no caiga en idolatría. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20 al 21, dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea hablando, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea tocando los corazones. Ayúdanos, Padre Celestial, a librarnos de toda idolatría, Señor, que seamos adoradores en espíritu y en verdad de ti, Señor. Te suplicamos en esta hora, nos llenes de tu Santo Espíritu y abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Te pedimos esto y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este mensaje se llama Apartados de la idolatría. Apartados de la idolatría. Entonces, lo que vemos en nuestro texto, dice la Escritura: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces esto se le está diciendo a personas que tienen el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura: y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Esto es porque cuando tú eres una persona idólatra, no puedes tener el conocimiento de lo que es verdadero. Dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Así es que toda persona que está en Jesucristo, toda persona que le sirve a Jesucristo, sigue a Jesucristo, vive como Jesucristo le manda, está en el verdadero. Dice la Escritura: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el apóstol tiene una preocupación o tiene un interés en decirle al pueblo: hijitos, guardaos de los ídolos. Y esto es algo que necesitamos profundizar en esta hora. Platicaba alguna vez con un amigo respecto a la idolatría
Y él me decía, ¿sabes qué? Es que ustedes los cristianos creen que lo que nosotros adoramos son ídolos, pero lo que ustedes no saben es que los ídolos son aquellos que sacan de las pirámides, aquellos que encuentran enterrados, aquellos que están por allá por algunas ciudades de Europa. Esos son ídolos. Lo que nosotros adoramos no son ídolos. Entonces hay muchas personas que tienen esta mentalidad o están pensando de esta manera, y necesitamos definir en qué consiste la idolatría, porque la mayoría de la gente pudiera decir, es que yo no soy un idólatra. A ningún cristiano, a ninguna persona que conoce de Dios, o ninguna persona incluso no conociéndole y creyéndose cristiano, que le digamos que sea idólatra, no lo va a aceptar. Y ninguno de nosotros aceptaría que se nos dijera que somos idólatras. Alguien pudiera preguntar, bueno, ¿qué es un ídolo? Y es lo que vamos a ver, una definición de lo que es un ídolo. Ahora, ¿qué es idolatría? ¿O qué es un ídolo para una persona? Y le voy a leer esto. Ahora, es cualquier cosa o cualquier persona que captura nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios. Esto es lo que viene a ser un ídolo delante de un ser humano. Algo que captura a la persona, algo que captura es cualquier cosa o persona que captura nuestro corazón. Si alguna persona está capturando nuestro corazón, alguna cosa ha capturado nuestro corazón, nuestra mente y nuestros afectos más que a Dios, esto es idolatría. Ahora, no estoy diciendo que lo que pudiera llamar tu atención es idolatría, no. La frase clave de esta definición es más que a Dios. Todo lo que sea más que a Dios entra en idolatría. Te convierte en un idólatra. Cuando te puedes dar más por alguien que a Dios, cuando amas más a alguien o a algo que a Dios, eso es lo que viene a ser idolatría. Entonces hay mucha gente que sigue peleando que si los ídolos lo son o no lo son, que si es ídolo, que si no es ídolo. Aunque la Biblia es muy clara, hay gente que sigue discutiendo por si los muñecos de barro son ídolos o no. La Escritura es muy clara y lo es. Pero no solamente habla de ese tipo de ídolos, sino de todo lo que quiera usurpar el espacio que le pertenece a Dios en nuestro corazón. Esto es lo que se convierte en idolatría. En nuestro texto nos está hablando el apóstol a las personas que conocen la verdad. No le está hablando a incrédulos. Le está hablando a su pueblo, aquellos que han reconocido a Jesucristo como único Señor y Salvador. Ahora, los que han recibido a Cristo les dice, guardaos de los ídolos, porque aunque ya no adoran a dioses, aunque ya no andan haciendo enmiendas a ídolos, dice la Escritura, que tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pero pudiera haber idolatría en sus corazones. Ahora déjenme decirle algo, la idolatría, el adorar a dioses de palo, piedra, es una ofensa a Dios, definitivamente. Cuando una persona está adorando a un Dios de piedra, a un Dios de palo, y cuando digo Dios, va a haber gente que va a decir es que nosotros no lo vemos como Dios. Déjeme decirle que no importa cómo lo ve usted, lo que importa es el espacio que está ocupando en usted. Si ese ídolo le llama tanto la atención que es capaz de arrodillarse más a ese ídolo que a Dios el Todopoderoso, entonces es un ídolo en su corazón. Eso es lo que es. En el libro de Jeremías, capítulo 10, nos habla la palabra de Dios respecto a la idolatría. Dice Jeremías capítulo 10 del verso 1 al 6, dice la Escritura, oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal,
ni para hacer el bien tienen poder, dice la palabra de Dios. Esto está hablando a cualquier cosa que tú te humilles, no tiene poder para ayudarte. En el verso 14 de ese mismo capítulo dice: todo hombre se embrutece. Ponga atención a lo que dice: todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona adora estos dioses de palo, de piedra, son personas, hermanos, que incluso están yendo en contra de la naturaleza de Dios, yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Dice también Isaías capítulo 44, nos habla la palabra de Dios respecto a la idolatría. Isaías capítulo 44, en el verso 9 al 20, dice la escritura: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para ponerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora, le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan y asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía. Para que no libre su alma, diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha, dice la escritura. Entonces, lo que vemos en estos textos, hermanos, es lo que la idolatría puede hacer en cada uno de nosotros. En primer lugar, toda idolatría nos pone delante de Dios como tontos. Imagínense, aquí está Dios creando al ser humano a su imagen y semejanza, con un conocimiento sobrenatural, con una inteligencia sobrenatural, porque hemos sido creados del sobrenatural. Y es algo triste, hermanos, que después de eso Dios voltea a ver a su creación, y esa creación está adorando algo que puede construir con sus manos. Nunca, hermanos, en la palabra de Dios puedes ver que la gente adore como Dios a algo que puedan hacer sus manos. Entonces, es un peligro cuando las personas están en este asunto de la idolatría. Ahora, no solamente la escritura nos habla de la idolatría de estos dioses de madera, de hierro o de piedra.
Hay otro tipo de idolatría. Así es que los que han abandonado todo ese tipo de idolatría y ya fueron abiertos sus ojos, el apóstol les dice: cuídense de los ídolos. Ahora, porque la idolatría, hermanos, no solo es una estatua, sino lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón. Eso es lo que es la idolatría. Muchas veces el ser humano quiere experimentar qué se siente vivir sin Dios y se crea un ídolo. En ese altar de su corazón ponen al deporte, ponen a un amor, ponen a una casa, ponen algo y se están afanando tanto por eso. El tiempo que pasan en la oración, 5 minutos y toda una vida pensando en ese asunto, es lo que viene a ser el problema en nuestros corazones, que estamos pensando tanto tiempo en todas las cosas de la tierra, en las cosas materiales, y a nuestro Dios muchas veces se está ignorando. Esto es lo que viene a ser idolatría. Ahora, el apóstol en nuestro texto dice que cuando usted lee nuestro texto, dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios. Entonces, él está hablando entre cristianos, él está hablando entre gente que ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Dice la Escritura: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esto es lo que te hace que no seas idólatra. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú reconoces a Cristo, cuando tú vives para Cristo, esto mismo viene a decirte que estás en el verdadero, que no necesitas a otro Dios, que no necesitas a otra persona, no necesitas a nadie más, porque tu Dios es suficiente. Y si tu Dios es suficiente, no necesitamos quitar a nuestro Dios, hacerlo a un lado y poner algo más en nuestros corazones. Lo que necesitamos es día tras día tener más conocimiento de nuestro Dios. Ahora, Dios puso en el corazón del hombre un apetito por Él que solamente Él puede satisfacer. Ahora, esto lo digo porque hay muchas personas que no entienden que tienen necesidad de espiritualidad y que no pueden servirle a Dios. Están tratando de servir a un ídolo, están tratando de servir aquí, allá, y no pueden porque no están en la verdad. Pero cuando tú le sirves a Jesucristo, entiendes que estás en el verdadero, entiendes que estás en lo correcto. Así es que Dios puso en el corazón del hombre un apetito por Él que solamente Dios puede satisfacer. Alguien dijo que Dios es el oxígeno de la vida. Sin Él nadie puede vivir realmente. Pero el idólatra, y quiero que ponga atención en esto, pero el idólatra prefiere sumergirse en el océano de su existencia con un tanque de oxígeno en la espalda, tratando de ver cómo se puede vivir sin Dios. ¿Qué se siente vivir sin Dios? Entonces, vuelvo a repetir: Dios es el oxígeno de la vida. Y ahora imagínese a una persona que Dios, siendo vida, siendo el oxígeno de la vida, a una persona ande con un tanque en la espalda, metiéndose en el océano de su vida, y trate de ver qué se siente vivir sin Dios. Ahora, tal vez alguien pudiera decir: es que sí funciona. Y déjeme decirle, muchas veces pareciera que sí funciona. Usted ve gente apartada de Dios, usted ve gente que se aleja de las iglesias, y una vez se pregunta uno: ¿cómo es que se ven tan bien? ¿Cómo es que pasa el tiempo y tú los ves ahí, pareciera que están firmes, y por un momento parece que van bien? Entonces es como si te pusieras la mochila del oxígeno, te avientas al mar y pareciera que en el momento puedes respirar porque tiene oxígeno el tanque. Pero ¿cuántos saben que todo tanque de oxígeno tiene sus límites? Todo tanque de oxígeno se va a acabar. Entonces es ahí donde pudiera estar el problema. Porque todo tanque tiene un límite. Ahora, el problema es cuando se agota el oxígeno. El idólatra, hermanos, el problema es que no vuelve a Dios.
Una persona idólatra no se acerca a Dios. Una persona que ha caído en idolatría o que está viviendo en idolatría ya no vuelve a Dios, sino que piensa, a lo mejor no solamente necesitaba un tanque, a lo mejor necesito un tanque más grande, o a lo mejor necesito varios tanques. Es lo que sucede con la idolatría. Por eso usted ve mucha gente, ay, me voy a inclinar con San fulano de tal, pero si no funciona me voy a comprar también a don Chespirito, y si no funciona don Chespirito me voy a comprar también a don fulano de tal. Y por eso es que la gente idólatra necesita 10 dioses, 15 dioses, 20 dioses, porque no hay nada que satisfaga su vida. No hay nada que llene ese espacio que solamente Dios lo puede llenar. Nada en la vida. Por eso vemos mucha gente, mucho idólatra, que no puede tener un solo Dios, sino que es politeísta, tiene muchos dioses. Y en esto se le va la vida cambiando altares, tratando de encontrar el ídolo correcto. Pero Dios, hermanos, en su infinito amor, desea abrirnos los ojos. Desea abrirle los ojos a su creación, que se vuelvan a Él en el arrepentimiento y fe. Eso sucede con la verdadera conversión. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 8 al 10, dice la palabra del Señor: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando acerca de una conversión, que se convirtieron de los ídolos a un Dios verdadero. ¿Cómo nos convertimos de los ídolos a Dios? Dice, para servir a un Dios vivo y verdadero. Ahora, si usted es cristiano y no ha tenido esta conversión, necesita considerarlo. Ahora le vuelvo a repetir, no solamente nos habla la Escritura de dioses de piedra o de palo. Hay otras cosas que están ocupando el lugar que debe de ser de Dios. Hay otras cosas que están ocupando su mente que no deberían de estarla ocupando, y es donde nos metemos nosotros en problemas, porque a Dios lo estamos haciendo o lo pudiéramos estar haciendo un lado. Necesitamos esa conversión. Todo cristiano, hermanos, toda persona cuando llega a Cristo, cambian sus prioridades. Toda persona que es salva, tú la vas viendo cómo va cambiando sus prioridades. Cómo te das cuenta que antes su prioridad a lo mejor era el fútbol, el domingo, a lo mejor era estar con su familia, de la esposa, del esposo, y te das cuenta que ahora los domingos están alabando y adorando a Dios, porque ha existido, porque ha venido a sus vidas, mejor dicho, una conversión de los ídolos al Dios verdadero. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesita. Ahora, idolatría, hermanos, es tener más aprecio por lo terrenal más que a Dios. Ahora, esto no significa que no podamos disfrutar de lo que tenemos aquí en la tierra. No estoy tratando de decirle que todo es malo, no, lo que estoy tratando de decir es que Dios tiene un espacio especial en todas las cosas en este mundo, y Él tiene que estar en primer lugar, porque Él es Dios, Él es el Creador. El problema es cuando eso que nosotros amamos, por muy bueno que sea, mire, cuando una persona ama a sus hijos, y yo creo que todos deberíamos llamar a nuestros hijos, y espero y todos como pueblo de Dios lo hagamos, no tiene nada de malo amar a tus hijos, al contrario, es algo muy bueno. El problema es cuando alguien pone a sus hijos en un altar y quitan a su Dios y lo ponen en otro lugar. Ese es el problema, que Dios siempre tiene que ser supremo para tu vida, siempre tiene que ser tu Dios, que no debe haber ningún cambio, porque cuando Dios nos habla, decía el domingo pasado, cuando Dios nos dice
todo aquel que no deja padre, a madre, a hijo, a casa, a esposa por mi causa no es digno de mí. Personas dicen respecto a ese texto es que eso suena muy egoísta de parte del Señor Jesucristo. Eso suena como abandona todo y ven y sígueme. Suena como que Él quiere toda la atención y que voy a abandonar a mis hijos, voy a abandonar esto. No, lo que Él está diciendo es ponme en primer lugar. Ponme en primer lugar, porque en el plan que yo tengo para tu vida ya están tus hijos, ya está la protección de tus hijos, ya está la protección de tu familia, ya está la protección tuya. Por eso es que Dios tiene que estar en primer lugar. Y ese es el daño más grande que se hace el ser humano cuando comienza a arrodillarte ante dioses de algún tipo, ante dioses humanos. Ese es el problema, que comienzan a adorar algo que no les puede ayudar en lo absoluto, que no les puede ayudar en nada. Ese es el problema. Dice Jeremías, dice Isaías, que el artesano, el carpintero corta una madera, cocina la carne, cocina ahí a lo mejor una agüita para el café, y después de la madera sobrante hace una talla de hombre hermoso, dice la Biblia. Hasta eso que los ídolos casi nunca los pintan feos, Yo he visto ídolos en algunos lugares y los pintan muy bonitos, chapeaditos, guapos, con bonita ceja y toda la cosa, hasta se ven medio raros. Pero dice la Escritura, los hacen en forma de hombre hermosos, dice la Escritura. No tienen ni defecto, ni la uña ahí no se la ponen larga con tierra, no, perfecto. Y dice la Escritura, y después de que acaban de hacer, ya usaron esa leña para quemar y el sobrante lo hacen en un ídolo, y después se arrodillan y dicen, ayúdame porque tú eres mi Dios. Entonces, hermanos, muchas veces por eso no podemos ver ningún tipo de milagros, porque estamos pidiendo equivocadamente. Así es que Dios desea, hermanos, que disfrutemos lo que Dios nos ha dado, que disfrutemos. No estoy diciendo, como le dije hace un momento, que sea malo el disfrutar de lo que Dios le ha dado. Al contrario, 1 Timoteo capítulo 6 verso 17 dice la Escritura: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no tiene ningún problema, hermanos, con que usted disfrute lo que Él le ha dado. Pero sí hay problema cuando eso que Dios le ha dado, usted lo pone arriba del mismo Dios. Así es que debemos de saber que mientras estemos en este cuerpo, hermanos, habrá pecado en nosotros, y el maligno tratará de hacernos idólatras, amar cosas que aunque son buenas, las lleva a un punto de adoración donde se convierten en malas para nosotros. En el libro de Colosenses, capítulo 3, nos habla acerca de una serie de pecados, pero entre ellos habla algo que quiero considerar en esta hora. Dice Colosenses capítulo 3, verso 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces mire lo que está diciendo la Escritura. Muchas veces podemos decir, bueno, es que idolatría a lo mejor es como el clavarse con una persona y amarla más que a Dios, y sí, eso pudiera ser idolatría o es idolatría, pero aquí la Escritura nos dice avaricia, que es idolatría. Cuando una persona está solamente pensando en lo terrenal, se convierte en idolatría en su corazón. Si es que Pablo nos revela aquí la naturaleza de ese pecado, para que lo veamos como es en realidad. Ahora, la avaricia, hermanos, no es otra cosa que desear algo tan intensamente que Dios ya no es suficiente. Eso es la avaricia, que deseamos algo tan intensamente que Dios ya no es suficiente para suplir esa necesidad según el entendimiento humano. Y muchas veces el ser humano comienza a decir, si tan solo tuviera esto, yo serviría a Dios. Si tan solo tuviera aquello, yo pudiera servirle mejor. Ay, pastor, es que no puedo estar en todos los servicios porque yo si tan solo tuviera el dinero de la hermana, del hermano que tienen y eso, pues yo sí estuviera aquí en la iglesia sirviéndole a Dios. Entonces la avaricia, dice la Escritura, se convierte en idolatría. ¿Por qué? Porque tú necesitas dedicarle ese tiempo a crear dinero y no tienes tiempo para Dios, ni puedes adorar a Dios.
Por eso dice la Escritura, y avaricia, que es idolatría. Si tan solo tuviera esto, tuviera aquello, si tan solo, y si tan solo. Ahora, la lucha contra el pecado, hermanos, no va a ser victoriosa si no identificamos los ídolos de nuestro corazón, que están operando encubiertamente y están causando mucho daño. Ahora necesitamos, hermanos, delante de Dios, humillarnos y preguntarle qué es lo que está trayendo ese problema a nuestras vidas. ¿Qué es, hermanos, lo que nos está llevando muchas veces a no prosperar, a no tener éxito en la vida? Porque estamos tan clavados en lo terrenal, adorando algo en lo terrenal, ignorando a Dios. Dice nuestro texto, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. O sea, ya somos personas salvas, adoramos al Dios verdadero. Ya no andamos adorando dioses de piedra ni dioses de palo. No, ya sabemos quién es verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Pero después de que Él dice y reconoce que ya son cristianos, que son salvos, que están en la gracia de Dios, les dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Esto nos habla, hermanos, que en nuestra vida cristiana vamos a tener siempre que pelear contra la idolatría. Y no hablo de que usted un día se quiere ir a la villa o algo de eso. No, estoy hablando de que siempre va a estar latente la oportunidad de que usted pueda amar algo más aquí en la tierra que a Dios. Y ese es el problema. Eso es lo que muchas veces los corazones se apartan de Dios y el maligno aprovecha el ataque. Entonces necesitamos, hermanos, identificar que no haya ídolos en nuestro corazón. Y si hay ídolos, vamos a tener que expulsarlos. Esto no es de la noche a la mañana, pero Dios nos puede ayudar. Así es que en esta hora yo le animo a que ahorita que incline su rostro, ahorita que ore a Dios, se pregunte: Señor, ¿no habrá ídolos en mi corazón? ¿No estaré adorando más el trabajo que a ti, mi Señor? ¿No será que por esto que yo dedico tanto tiempo a lo mejor a la televisión y no a darte la gloria, a lo mejor no pudiera estar yéndome bien en algún área de la vida? Y yo le invito, hermano, hermana, a que se haga este estudio. Salmo 139 dice la Escritura, dice el salmista: examíname, oh Dios, y mira si no hay camino perverso en mí. Entonces esto es algo que necesitamos preguntarnos en esta hora. Señor, mira que no haya nada más importante que tú, y necesitamos ser celosos con ese altar. Que Dios esté donde debe de estar en nuestros corazones y no permitir que nada se intrometa entre Dios y nosotros. Dios me lo bendiga. Guarde su corazón, tenga muy buena noche. Dios me lo bendiga.